La época medieval, un periodo de cambios profundos y fascinantes, es conocida por su rica tapicería de fe, cultura y arte. En este contexto, la construcción de catedrales góticas marcó una revolución arquitectónica que transformó el horizonte de ciudades enteras. Estas majestuosas edificaciones, con sus arcos apuntados y altísimas bóvedas, no solo fueron espacios de adoración, sino que se convirtieron en auténticas señales del poder religioso y cultural de la época. Las catedrales se erguían como verdaderas joyas, capaces de inspirar tanto temor como asombro en el corazón de los fieles y los curiosos. En sus muros se entretejían historias de devoción y ambición, reflejando un mundo en búsqueda de lo divino. Aquí se mezclaban el arte y la espiritualidad, creando espacios donde la gente no solo acudía a rezar, sino también a encontrar comunidad, fe y hasta poder. Cada piedra tallada y cada vitral colorido contaba una historia, haciendo eco de un tiempo en el que la arquitectura no era solo funcional, sino un verdadero puente hacia lo celestial. Las catedrales góticas, por lo tanto, no son solo edificios, sino el latido de una era que aún resuena en nuestra cultura actual. A medida que Europa avanzaba en la Edad Media, la transición del estilo románico al gótico marcó un cambio radical en la forma en que se concebían las catedrales. El arte románico, con sus gruesos muros, arcos de medio punto y un enfoque en la solidez, reflejaba una época de inseguridad y necesidad de protección. Sin embargo, con el auge de la economía y la renovación espiritual que trajo consigo el siglo XII, surgió el gótico. Este nuevo estilo se caracteriza por la incorporación de elementos como arcos apuntados y bóvedas de crucería, que permitieron aumentar la altura de las naves y crear espacios más luminosos. Las catedrales góticas aspiraban a tocar el cielo, desafiando las limitaciones arquitectónicas previas. Además, las grandes vidrieras no solo llenaban los interiores de luz, sino que además narraban historias bíblicas, conectando la comunidad con su fe de manera visual y emocional. Este cambio, más que una simple evolución estética, fue un reflejo del dinamismo cultural de la época y su creciente anhelo de conectarse con lo divino. Así, las catedrales góticas no solo transformaron el paisaje urbano, sino que también establecieron nuevos paradigmas en la relación entre la arquitectura, la religión y la sociedad medieval. Las catedrales medievales fueron mucho más que simples lugares de culto, se convirtieron en auténticos epicentros de la vida comunitaria. Al ser los edificios más imponentes de la ciudad, atraían a personas de todas las clases sociales, desde campesinos hasta nobles, creando espacios donde convergían la fe, la cultura y la política. Durante las festividades religiosas, las catedrales se llenaban de música, danza y celebraciones, convirtiéndose en escenarios vibrantes que unían a la población. Además, albergaban mercados y ferias, donde la gente intercambiaba no solo mercancías, sino también historias y tradiciones. Eran puntos de encuentro para decisiones cruciales de la comunidad, donde se discutían asuntos locales y se celebraban actos cívicos. En su interior, se realizaban ceremonias importantes como bodas, bautizos y funerales, reflejando así el ciclo de la vida de las personas. Este entrelazado de actividades cultivaba un sentido de pertenencia y unidad entre los habitantes, facilitando la construcción de la identidad comunal. Así, las catedrales góticas se convirtieron en símbolos vivientes de la cultura medieval, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban, resonando en la memoria colectiva de una sociedad en constante cambio. La construcción de las catedrales góticas no solo fue un logro arquitectónico, sino también una hazaña económica que involucró a distintos sectores de la sociedad medieval. La financiación de estas imponentes edificaciones solía ser un auténtico rompecabezas. Para ello, se recurría a múltiples fuentes de ingresos. Las donaciones de nobles y ciudadanos adinerados eran fundamentales, ya que a menudo veían la construcción como un camino hacia la redención y un legado que enriquecería su nombre en la historia. A su vez, la venta de indulgencias ofrecía una forma innovadora de captar fondos, convirtiendo el perdón en un medio financiero. Pero no solo eran los ricos quienes contribuían, los gremios de artesanos también desempeñaban un papel crucial, aportando mano de obra y recursos, al mismo tiempo que ganaban prestigio y aseguraban contratos futuros. Este sistema colaborativo generaba un sentido de comunidad, donde cada ladrillo colocado y cada vitral diseñado representaba un esfuerzo conjunto, reflejando la devoción de una era en la que la edificación de catedrales se entrelazaba con el destino espiritual de ciudades enteras. La combinación de fe y economía, así, se manifestaba en cada esquina de estas grandiosas estructuras, que eran un testimonio tangible del alma colectiva de la sociedad medieval. La construcción de las catedrales góticas fue un verdadero esfuerzo colectivo que dependía en gran medida del trabajo organizado de los gremios de artesanos. Estos gremios, formados por canteros, carpinteros, vidrieros y otros oficios, no solo aportaban la fuerza laboral necesaria, sino que también eran guardianes de técnicas y tradiciones que se transmitían de generación en generación. Cada gremio tenía su propio estilo y especialización, lo que permitía una colaboración armoniosa en los proyectos. Los canteros, por ejemplo, eran los encargados de moldear la piedra, dándole forma a las altísimas estructuras,
mientras que los carpinteros diseñaban las intricadas partes de la techumbre. Por su parte, los vidrieros contribuían al colorido de estas majestuosidades, creando ventanas que contaban historias bíblicas a través de sus vibrantes imágenes. Esta labor no era solo un trabajo, era una forma de expresar la fe y la devoción de los artesanos hacia su comunidad. La competencia amistosa entre gremios, unida al orgullo de ver sus obras alcanzar el cielo, convertía la construcción de cada catedral en una celebración compartida, donde cada piedra colocada era un testimonio del espíritu comunitario que definía la era medieval. La planificación de una catedral gótica era un proceso minucioso que marcaba el inicio de una de las mayores hazañas arquitectónicas de la época medieval. Desde los primeros bocetos hasta la elección del terreno, cada decisión requería la colaboración de arquitectos, teólogos y a menudo de toda la comunidad. El diseño arquitectónico se centraba en la aspiración de elevar el espíritu hacia lo divino, lo que se traducía en naves altísimas y arcos apuntados que guiaban la mirada hacia el cielo. Innovaciones técnicas como los contrafuertes volantes permitieron construir muros más delgados y, a su vez, incorporar enormes ventanales que inundaban el interior con luz, creando un ambiente casi celestial. Cada catedral se concebía no solo como un espacio religioso, sino como una obra maestra que representaba el ingenio y la devoción de su época. La imponente estructura, con su complejidad y belleza, se alzaba como un símbolo de fe y ambición, y cada elección de diseño reflejaba una lucha por alcanzar el sublime equilibrio entre lo terrenal y lo sagrado. Así, cada esquina y cada detalle arquitectónico contaban una historia profunda, creando un legado que aún resuena en nuestros días. Los elementos distintivos del estilo gótico son verdaderas maravillas que transformaron el paisaje arquitectónico medieval. Uno de los más emblemáticos son los arcos apuntados, que no solo permiten una mayor altura en las naves, sino que también dirigen la atención hacia el cielo, creando una sensación de elevación y espiritualidad. Las bóvedas de crucería, por su parte, introdujeron una nueva complejidad, distribuyendo el peso de manera más eficiente y permitiendo la apertura de grandes ventanales. Estos ventanales, a su vez, eran adornados con las magníficas vidrieras que tanto caracterizan a estas catedrales, llenando los espacios interiores de luz colorida y relieves narrativos. Pero quizás uno de los mayores logros del gótico fueron los contrafuertes volantes, piezas maestras que sostienen la estructura permitiendo muros más delgados y por ende más ventanas. Estos elementos no solo definieron el estilo arquitectónico, sino que también simbolizaban el anhelo de alcanzar lo divino, fusionando la ingeniería con una profunda devoción religiosa. Así, cada catedral gótica se erige como un testimonio de una era que buscaba conectarse con lo trascendental, creando espacios donde fe y arte se entrelazan en una danza de luz y altura. Las catedrales góticas no solo eran impresionantes edificaciones, eran auténticas manifestaciones de la visión espiritual del mundo medieval. Orientadas hacia Jerusalén, simbolizaban la aspiración hacia lo sagrado y lo eterno. Este diseño arquitectónico no era casual, cada elemento estaba cargado de significados profundos. Por ejemplo, la altura de sus naves apuntadas buscaba elevar el espíritu hacia el cielo, mientras que las grandes ventanas de vidriera permitían que la luz, considerada un reflejo de lo divino, inundara el interior. Las imágenes labradas en las piedras y las narrativas de las vidrieras contaban historias bíblicas, guiando a los fieles en su camino espiritual. Así, la catedral se convertía en un microcosmos de la fe medieval, donde cada rincón invitaba a la reflexión y la oración. Estas estructuras eran más que lugares de culto, eran símbolos de la búsqueda de conexión con lo divino, representando ideales de trascendencia y fe que resonaban profundamente en la sociedad de la época. En este sentido, cada catedral era un lenguaje visual que expresaba la devoción colectiva, recordando a todos los que cruzaban sus puertas la importancia de lo espiritual en sus vidas cotidianas. Las catedrales góticas no solo transformaron el paisaje arquitectónico, sino que también jugaron un papel crucial en la organización de las ciudades medievales. Estas impresionantes estructuras eran el corazón palpitante de las comunidades, y su presencia influía profundamente en el desarrollo urbano. Alrededor de ellas, florecían plazas y mercados, convirtiéndose en centros de actividad social y económica. La catedral atraía a peregrinos y visitantes, lo que a su vez impulsaba el comercio local. Las calles se organizaban en torno a estos imponentes edificios, creando un patrón urbano que reflejaba la jerarquía social y religiosa de la época. Además, las catedrales ofrecían un sentido de identidad y unidad, tanto en lo espiritual como en lo comunitario. Su arquitectura colosal servía como un recordatorio constante de los valores compartidos por los habitantes. Con el tiempo, cada catedral no solo se convirtió en un templo, sino también en un símbolo de poder y resiliencia, invitando a todos a ser parte de algo más grande. Así, las catedrales góticas se erigen no solo como monumentos religiosos, sino como elementos integrales que moldearon el desarrollo de las ciudades medievales en un dinámico crisol de fe y vida cotidiana. Dentro de las majestuosas catedrales góticas, la vida pulsaba con un ritmo vibrante que iba más allá de los servicios religiosos.
Estas edificaciones se convertían en centros neurálgicos de la comunidad, donde los habitantes se reunían para celebrar acontecimientos importantes como bodas y festividades, así como para buscar consuelo en tiempos difíciles. Las catedrales albergaban mercados y ferias que fomentaban el comercio, llenando sus naves de voces animadas y aromas de comidas al paso. Además, en sus espacios se llevaban a cabo reuniones políticas y asambleas, convirtiéndose en el corazón del debate y la toma de decisiones locales. Los cantores y músicos también encontraban su hogar en estos muros, llenando el aire con melodías que elevaban el espíritu y reforzaban la cohesión entre los fieles. La vida cotidiana, por tanto, vibraba en cada rincón de la catedral, un lugar donde la espiritualidad y la vida diaria se entrelazaban, haciendo de estas estructuras no solo sagradas, sino vitales para la cohesión social de la época medieval. En cada piedra, en cada retablo, se tejían historias de fe, esperanza y comunidad, creando un legado que aún perdura. La construcción de catedrales en la Edad Media no solo fue una hazaña arquitectónica, sino también un verdadero desafío logístico que puso a prueba la ingenio y la colaboración de los hombres de su tiempo. Desde el primer trazo en el papel hasta la culminación de las obras, el suministro de materiales representaba un problema constante. Las enormes piedras, necesarias para levantar esas majestuosas estructuras, debían ser extraídas de canteras, transportadas a menudo a grandes distancias y, en muchos casos, cortadas y labradas en el lugar. Además, la escasez de mano de obra calificada complicaba los proyectos, lo que exigía la formación de gremios de especialistas que trabajaran en conjunto. La organización de estos equipos era crucial, pues cada catedral podía tardar décadas, e incluso siglos, en completarse, creando una necesidad de planificación a largo plazo. Los constructores se enfrentaban a condiciones climáticas, financiamiento incierto y recursos limitados. Aún así, la devoción y el compromiso de estas comunidades superaban cualquier obstáculo. Así, cada catedral que emergía de la tierra no solo era un símbolo de fe, sino también un reflejo de la extraordinaria capacidad humana para construir, colaborar y perseverar frente a la adversidad. A lo largo de los siglos, la construcción de catedrales ha evolucionado de manera fascinante, entrelazando avances técnicos y la búsqueda de expresiones artísticas sin precedentes. Los historiadores han dedicado años a analizar cómo cada catedral no solo fue una respuesta a la fe de su tiempo, sino también un reflejo de las innovaciones en ingeniería y arquitectura. En sus inicios, las técnicas eran rudimentarias, basadas en el mismo conocimiento que se utilizaba desde la época romana. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de estructuras más grandes y más complejas impulsó el desarrollo de nuevas técnicas, como el uso de arcos puntiagudos y bóvedas de crucería, que permitieron liberar los muros y abrir enormes ventanales. Estas innovaciones no surgieron de la nada, fueron el resultado de un continuo intercambio de ideas entre los maestros de obra y los artesanos de diferentes regiones. Las catedrales, entonces, se convirtieron en laboratorios de experimentación arquitectónica, donde cada proyecto incorporaba lecciones del pasado y aspiraciones hacia el futuro. Esto muestra no solo un progreso técnico, sino también un deseo humano de trascender, de dejar una huella perdurable en la historia, lo que convierte a cada catedral en una crónica de logros colectivos y ambiciones compartidas. A lo largo de los siglos, la conservación de las catedrales ha sido un esfuerzo monumental que refleja tanto el amor por el patrimonio como la dedicación de las comunidades. Desde sus orígenes, estas estructuras han enfrentado la erosión del tiempo, desastres naturales y la intervención del hombre. Las primeras restauraciones se realizaron en el siglo XVIII, cuando empezó a surgir la conciencia de su valor histórico y artístico. Hoy en día, la conservación es un campo multidisciplinario que combina la arquitectura, la historia del arte y la ingeniería. Cada catedral tiene su propio conjunto de retos. Algunas han sufrido daños por la contaminación, el desgaste de sus materiales y las agresiones de la guerra. La tecnología moderna, sin embargo, ofrece nuevos métodos para abordar estos problemas. Los especialistas utilizan técnicas como la fotogrametría y los escaneos 3D para documentar las estructuras, lo que facilita su restauración. Además, se pone un fuerte énfasis en respetar la autenticidad de los materiales originales. Así, cada trabajo de conservación no solo busca preservar un edificio, sino también recordar las historias de fe y comunidad que anidan en sus muros, asegurando que estas maravillas continúen iluminando y conectando a las generaciones futuras con su legado medieval. Las vidrieras en las catedrales góticas son mucho más que simples elementos decorativos. Son auténticas obras de arte y narrativas visuales que cuentan historias sagradas. Cada panel de vidrio, con sus vibrantes colores y detallados diseños, no solo permite la entrada de luz, sino que transforma esa luz en un espectáculo de colores que danza sobre el suelo de piedra, creando un ambiente casi celestial. Estas vidrieras, a menudo representaban escenas de la Biblia, santos y momentos clave de la historia cristiana, convirtiéndose en herramientas educativas para una población mayormente analfabeta. Así, los fieles podían leer las historias y enseñanzas cristianas a través de imágenes, entendiendo conceptos complejos de fe y moralidad.
Artistas y artesanos dedicaban años a perfeccionar estas obras, cada una meticulosamente diseñada con un simbolismo profundo que invitaba a la reflexión espiritual. Entre el juego de luces y la complejidad de las imágenes, las vidrieras no solo embellecían los espacios, sino que también alimentaban la devoción, enriqueciendo la experiencia de quienes cruzaban las puertas de las catedrales. Así, estas maravillas artísticas se convirtieron en un puente entre lo sagrado y lo cotidiano, manteniendo viva la llama de la espiritualidad en el corazón de la comunidad medieval. Las catedrales góticas no solo deslumbran por su grandeza estructural, también son un verdadero festín para la vista gracias a su iconografía escultórica. Desde la portada hasta los contrafuertes, cada rincón está adornado con figuras que cuentan historias, transmiten mensajes y reflejan la fe de la época. Las esculturas de santos, ángeles y escenas bíblicas se erigen como guardianes de la espiritualidad, invitando a los fieles a una contemplación profunda. Por otro lado, las gárgolas, a menudo vistas como simples elementos decorativos, cumplen una función esencial. Lejos de ser solo ornamentos, actúan como desagües para el agua de lluvia, protegiendo las paredes de la catedral, pero también desarrollan un simbolismo poderoso que refleja las creencias sobre la purificación y la protección contra fuerzas malignas. Cada figura esculpida fue concebida con un propósito, creando un diálogo visual entre la catedral y quienes la visitaban. Así, la iconografía escultórica no solo enriquecía la estética del edificio, sino que también servía como un vehículo de enseñanza y reflexión para una sociedad que buscaba comprender el mundo a través de lo divino. Las catedrales góticas se convierten, así, en libros en piedra, llenos de sabiduría y belleza que perdura hasta nuestros días. Las grandes catedrales de Europa no son solo monumentos a la fe, sino verdaderas joyas de la historia arquitectónica. La Catedral de Notre Dame, con su icónica silueta y sus avanzados arcos apuntados, ha sido testigo de siglos de eventos históricos, desde ceremonias reales hasta solemnes misas. Su vidriera que narra la historia de la creación es tan fascinante como la propia construcción, que comenzó en el siglo XII. Por su parte, la Catedral de Chartres, un ejemplo sublime de arte gótico, es famosa por sus impresionantes vitrales medievales que han perdurado a lo largo del tiempo y su misteriosa piedra de Santa Ana, que atrae a fieles de todo el mundo. Además, la Catedral de Colonia, con sus impresionantes agujas que rozan el cielo, no solo destaca por su tamaño, sino también por ser un importante lugar de peregrinación, albergando en su interior la famosa reliquia de los Reyes Magos. Cada una de estas catedrales cuenta una historia única, donde la fe, el arte y la comunidad se entrelazan, y nos invitan a explorar el legado perdurable de la cristiandad en Europa. Las catedrales medievales no solo se erigieron como magníficos ejemplos de arquitectura, sino que también se convirtieron en hitos fundamentales en las rutas de peregrinación, reflejando la intensa espiritualidad de la época. Durante siglos, miles de peregrinos viajaron por caminos polvorientos, motivados por devoción y la búsqueda de perdón o milagros. Estos viajeros llegaban a las catedrales para venerar reliquias sagradas, como la Catedral de Santiago de Compostela, donde se alojaba la supuesta tumba del apóstol Santiago. Esta experiencia no solo impactaba a los devotos, sino que también transformaba las ciudades alrededor de las catedrales, que florecían con la llegada de comerciantes y artesanos atraídos por el flujo de visitantes. Las catedrales se convirtieron en centros de encuentro cultural y espiritual, donde se tejían lazos comunitarios y se compartían historias. El eco de las oraciones resonaba en sus naves, mientras los fieles entonaban cánticos que rebotaban en sus bóvedas. Este entrelazamiento de fe y comunidad hizo de cada catedral un símbolo vivo de la esperanza, sirviendo no solo como un refugio espiritual, sino también como un facilitador de la experiencia colectiva que caracterizaba a la Europa medieval. Las grandes catedrales góticas no surgieron en un vacío, fueron el resultado de un rico intercambio cultural que se desarrolló a lo largo de Europa durante la Edad Media. Estas estructuras majestuosas, con su impresionante arquitectura y detalles ornamentales, fueron influenciadas por diferentes tradiciones y estilos procedentes de diversas regiones. Desde el impacto de la arquitectura islámica, que introdujo innovaciones como el uso de riendas y arcos de herradura, hasta la importación de técnicas constructivas de la antigüedad clásica, cada catedral fue un mosaico de influencias. Además, las rutas de peregrinación no solo llevaron a los devotos a estos sagrados espacios, sino que también facilitaron el intercambio de ideas y técnicas entre arquitectos y escultores de distintos lugares. Así, las catedrales se convirtieron en verdaderos laboratorios de creatividad, donde la fusión de elementos locales y foráneos dio origen a un estilo artístico único, que aún resuena en el mundo contemporáneo. Este diálogo entre culturas no solo enriqueció la arquitectura, sino que también ayudó a moldear la identidad de las comunidades que se congregaban en torno a estas portentosas edificaciones, convirtiendo cada catedral en un espejo que reflejaba la diversidad y riqueza del contexto medieval. A lo largo de la historia, las grandes catedrales han sido testimonios de la influencia de los conflictos y guerras en la vida medieval. Durante las épocas de tensión, muchas de estas impresionantes construcciones se convirtieron en objetivos estratégicos, sufriendo daños significativos o incluso destruyéndose por completo.
Por ejemplo, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra vio a varias catedrales caer en la devastación, convirtiéndose en campos de batalla en lugar de santuarios de paz. Pero no solo la destrucción marcó su historia. En tiempos de reconciliación, la construcción de catedrales se reiniciaba con fervor, simbolizando la unidad y la esperanza de un futuro mejor. Las catedrales también servían como refugios para las comunidades locales, que buscaban protección en sus sólidas paredes durante los asedios. Además, los fondos destinados a estas obras a menudo provenían de la necesidad de recuperación tras los conflictos, reflejando el deseo de restauración e identidad. Así, cada catedral no solo es un monumento arquitectónico, sino también un registro de las luchas, ansias y esperanzas de las generaciones que la construyeron, uniendo la historia de la fe y la resiliencia humana a través de los siglos. La construcción de las majestuosas catedrales góticas no solo supuso un desafío arquitectónico, sino que también impulsó una serie de innovaciones tecnológicas que transformaron el horizonte medieval. Una de las más notables fue el desarrollo de arcos apuntados, que no solo permitieron construcciones más altas, sino que también redistribuyeron el peso de las bóvedas, lo que resultó en estructuras más estables. Además, la introducción de bóvedas de crucería, un entrelazado ingenioso de arcos en forma de red, brindó a las catedrales su distintiva silueta, mientras que los contrafuertes volantes, que se proyectaban hacia el exterior, ofrecían un soporte fundamental sin comprometer la belleza del diseño. Estas innovaciones no fueron meramente estéticas, facilitaron la incorporación de grandes ventanales, lo que llenó los interiores de luz y color gracias a las espléndidas vidrieras. Este juego de luz no solo elevaba el espíritu de quienes entraban en estos santuarios, sino que también simbolizaba la conexión entre lo divino y lo terrenal. Así, cada catedral se convirtió en un verdadero testimonio de la creatividad e ingenio humano, reflejando no solo la fe de la época, sino también el avance de la técnica que marcaría el rumbo de la arquitectura en los siglos venideros. La luz y la acústica en las grandes catedrales góticas son elementos fundamentales que transforman cada visita en una experiencia única. Desde el momento en que los fieles cruzaban el umbral, eran recibidos por un despliegue de luz natural que se filtraba a través de las majestuosas vidrieras, creando un juego de colores que danzaba en las paredes. Esta luz no solo iluminaba el espacio, sino que también elevaba el espíritu, conectando lo terrenal con lo divino. Además, el diseño arquitectónico garantizaba una acústica excepcional. Cada canto y susurro resonaba en el aire, convirtiendo los rituales religiosos en momentos de profunda emoción comunitaria. Las naves altas y los arcos apuntados, calculados hasta el más mínimo detalle, amplificaban las voces del clérigo, llenando el espacio con un eco reverberante. Así, cada catedral se erigía no solo como un lugar de culto, sino como un escenario donde la luz y el sonido se amalgamaban, invitando a todos a disfrutar de una celebración multisensorial de la fe. La experiencia de estar dentro de estas estructuras impresionantes era, y sigue siendo, un testimonio de la búsqueda del hombre por lo sublime en su conexión con lo sagrado. A lo largo de los siglos, las catedrales medievales han dejado una huella imborrable en la arquitectura global, trascendiendo fronteras y culturas. La influencia de estas majestuosidades se extendió desde las tierras europeas hasta regiones tan lejanas como América y Asia, donde viajantes y colonizadores llevaron consigo las ideas y técnicas aprendidas en los templos góticos. De hecho, arquitectos de todo el mundo se encontraron inspirados por las esbeltas torres, arcos apuntados y elaboradas vidrieras que caracterizaban estas edificaciones. En América Latina, por ejemplo, muchas iglesias coloniales incorporaron elementos góticos, fusionándolos con la rica herencia indígena y barroca, creando un estilo arquitectónico único que cuenta la historia de un encuentro cultural. En algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, se erigen catedrales que evocan la grandeza de sus contrapartes europeas, reflejando un deseo de conectar con el pasado a través de la piedra y el arte. Así, las catedrales medievales, con su asombrosa complejidad y belleza, no solo fueron un símbolo de la fe en Europa, sino que también se convirtieron en un puente cultural, uniendo a diferentes continentes y dejando un legado que continúa inspirando a generaciones de arquitectos y artistas en el mundo moderno. El Renacimiento, una época de renacer cultural y artístico que comenzó en el siglo XIV en Italia, dejó una profunda huella en la construcción de catedrales, marcando tanto una transformación como una interrupción de la tradición gótica. Con su énfasis en la razón, el estudio de la antigüedad clásica y el humanismo, los arquitectos comenzaron a buscar inspiración en los principios de la arquitectura grecorromana. Elementos como columnas, frontones y proporciones armoniosas empezaron a reemplazar los arcos apuntados y las bóvedas de crucería que habían definido el estilo gótico. Este cambio no solo alteró el paisaje arquitectónico, sino que también reflejó un cambio en la función de las catedrales, que empezaron a asociarse más con la gloria del hombre que con la grandeza divina. A pesar de esta revolución, muchas catedrales góticas continuaron en construcción. Sin embargo, la llegada del Renacimiento introdujo nuevas técnicas y estilos que fusionaron lo antiguo y lo contemporáneo, creando un diálogo arquitectónico sin precedentes.
Al final, el Renacimiento no solo transformó la construcción de catedrales, sino que también sentó las bases para un nuevo enfoque en la arquitectura, ya no solamente al servicio de la fe, sino como un reflejo del poder y la cultura de la época. Las catedrales medievales no solo impresionaban por su grandeza arquitectónica, sino que también se convirtieron en símbolos vibrantes dentro de la literatura de la época y más allá. Autores como Víctor Hugo, con su famosa obra Notre Dame de París, ofrecieron no solo una visión romántica de estas majestuosas edificaciones, sino que las elevaron a protagonistas de sus relatos. Las catedrales, con sus vívidos vitrales y altas bóvedas, se transformaron en lugares de encuentro de historias, pasiones y misterios, reflejando la espiritualidad profunda de la sociedad medieval. Además de su representación física, las catedrales resonaban con un simbolismo rico. Eran espacios donde las luchas humanas y la búsqueda de lo divino se entrelazaban, alimentando la imaginación de innumerables escritores. En la literatura postmedieval, estas estructuras continuaron apareciendo, simbolizando el choque entre el pasado y el presente, así como el anhelo de conexión con lo trascendental. De esta manera, las catedrales no solo definieron el paisaje urbano, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura literaria, recordándonos que son mucho más que piedras, son narradoras de la historia humana misma. A medida que la revolución industrial transformó el paisaje europeo en los siglos XVIII y XIX, las catedrales medievales, esas imponentes edificaciones de fe, enfrentaron nuevos desafíos y adaptaciones. La rápida urbanización y el surgimiento de nuevas tecnologías trajeron consigo un cambio en la percepción y el uso de estos espacios. Sin embargo, en medio de fábricas y trenes de vapor, las catedrales se mantuvieron como faros de espiritualidad y tradición. Muchas de ellas, en lugar de ser abandonadas, encontraron nuevas vidas, albergando no solo servicios religiosos, sino también actividades culturales y comunitarias. Las comunidades circundantes las veían como refugios donde preservar su historia y su identidad, convirtiéndolas en símbolos de resistencia ante la modernidad. Este periodo también trajo consigo un renovado interés por la restauración y conservación de estas obras maestras. Arqueros y canteros contemporáneos se sumaron a la tarea de darles nueva vida, asegurando que no solo sobrevivieran, sino que también continuaran inspirando a generaciones futuras. A través de esta intersección de lo antiguo y lo nuevo, las catedrales se han mantenido como testigos del paso del tiempo, recordándonos que, a pesar de los cambios, la esencia del arte y la espiritualidad nunca se desvanecerá. Las catedrales medievales no solo eran lugares de culto, sino también valiosos centros educativos donde se impartía conocimiento. En un tiempo en que la alfabetización era escasa, estas imponentes estructuras cumplían la función de enseñar las escrituras a los fieles. Al ser el corazón de muchas comunidades, las catedrales albergaban escuelas vinculadas a la iglesia, donde clérigos y monjes instruían a jóvenes en la lectura, la escritura y la interpretación de textos sagrados. Las vidrieras, más allá de su belleza, servían como herramientas didácticas. Sus coloridas imágenes narraban historias bíblicas que ayudaban a los analfabetos a comprender las lecciones espirituales. Así, la catedral se convertía en un encuentro de educación y fe, donde el aprendizaje se mezclaba con la espiritualidad. Además, estos espacios eran frecuentados por los ciudadanos que asistían a prédicas y eventos públicos, convirtiendo las catedrales en verdaderos centros de sabiduría y reflexión. Mientras el eco de las palabras reverberaba en las altas naves, los pueblos aclamaban no solo un lugar de adoración, sino un faro de conocimiento que iluminaba las mentes y corazones de la sociedad medieval. En este sentido, las catedrales fueron mucho más que edificaciones, fueron el pilar educativo de una era. Hoy en día, muchas catedrales medievales enfrentan serios problemas estructurales que ponen en riesgo su integridad. A lo largo de los siglos, el clima, la contaminación y el desgaste del tiempo han hecho mella en estas impresionantes edificaciones. Algunos de los desafíos más comunes incluyen fisuras en las murallas, filtraciones de agua y la inestabilidad de sus bóvedas. Los ingenieros contemporáneos han tomado este reto con seriedad, implementando soluciones innovadoras, como el uso de tecnologías de escaneo 3D para analizar las estructuras en profundidad. Además, se están llevando a cabo restauraciones que combinan técnicas tradicionales con materiales modernos, garantizando que las catedrales mantengan su esencia mientras se fortalecen. Un buen ejemplo es el uso de acero inoxidable en la reparación de arcos, que aporta resistencia sin alterar la estética original. También es emocionante ver cómo se están incorporando sistemas de monitoreo para vigilar en tiempo real el estado de las estructuras. Este enfoque no solo protege el patrimonio histórico, sino que también asegura que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de estas obras de arte arquitectónicas, que siguen siendo pilares de fe y cultura en nuestras ciudades. Las catedrales medievales han trascendido su esencia religiosa, convirtiéndose en verdaderos imanes de turismo que revitalizan las economías locales. Al recibir a millones de visitantes cada año, estos imponentes edificios no solo ofrecen un vistazo al pasado, sino que también generan importantes ingresos para las comunidades donde se encuentran.
Tiendas de souvenirs, restaurantes y guías turísticos florecen alrededor de su majestuosidad, creando un ecosistema económico que sostiene a muchas familias. Además, la atracción de eventos culturales y festivales en estos iconos arquitectónicos contribuye a un flujo constante de visitantes. Estos encuentros no solo celebran la historia y la tradición, sino que también fomentan un sentido de comunidad, donde los residentes se convierten en anfitriones de curiosos que vienen de todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo, el turismo ayuda a financiar la conservación y restauración de estas obras maestras, garantizando que sigan en pie para inspirar a futuras generaciones. En suma, las catedrales son mucho más que estructuras de piedra, son pilares económicos y culturales que juegan un papel vital en la vida de las ciudades modernas. Las catedrales medievales, con su impresionante grandeza y rica historia, han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por instituciones como la UNESCO. Este reconocimiento no solo resalta su valor arquitectónico, sino que también subraya su papel crucial en la cultura y la identidad de las comunidades locales. Al ser designadas como Patrimonio de la Humanidad, se garantiza su protección y conservación para las generaciones futuras. Esto es vital, ya que muchas catedrales han enfrentado el desgaste del tiempo, la contaminación y, en algunos casos, la falta de recursos para su mantenimiento. A través de programas de conservación, se busca no solo preservar sus estructuras, sino también revivir la atmósfera de espiritualidad y encuentro que han mantenido a lo largo de los siglos. Además, esta designación impulsa el turismo, atrayendo a visitantes que buscan no solo admirar la belleza de estas edificaciones, sino también conocer las historias y tradiciones que encierran. Así, las catedrales medievales continúan siendo un hilo conductor entre el pasado y el presente, recordándonos que son más que simples monumentos, son legados vivos que enriquecen nuestras vidas y nuestras culturas. Las catedrales medievales han dejado una huella imborrable en la historia, representando no solo maravillas arquitectónicas, sino también un profundo legado cultural y espiritual que perdura hasta nuestros días. Estos imponentes edificios son testigos de la evolución de sociedades enteras, encapsulando en sus muros el fervor religioso, los anhelos y las luchas de un tiempo pasado. En la actualidad, las catedrales se han convertido en centros de atracción turística, donde millones de visitantes se acercan no solo a admirar su arquitectura sublime, sino también a conectar con las historias que cuentan. Este renacer las revaloriza como espacios de diálogo entre lo antiguo y lo moderno, donde el arte, la religión y la comunidad se entrelazan. Frente a los retos del tiempo y la modernidad, la conservación se ha hecho esencial, garantizando que estas majestuosas estructuras sigan siendo un refugio de fe y cultura. Mirando hacia el futuro, el reto no es solo mantenerlas en pie, sino evolucionar con ellas, transformarlas en lugares vivos, dinámicos, que sigan inspirando admiración y reflexión. Así, el legado de las catedrales medievales se extenderá, recordándonos que, aunque el tiempo pase, su esencia perdura en las historias y experiencias que forjan el tejido de nuestras comunidades.